Hoy vamos a hablar del arrepentimiento y el próximo domingo, si así Dios lo permite, vamos a hablar de la conversión. Son temas que se consideran básicos, pero son fundamentales y deben ser bien entendidos por todos, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar diciendo lo que significa el arrepentimiento. Y el arrepentimiento involucra un cambio de mente. Quizás ustedes nunca se han puesto a pensar, pero el arrepentimiento involucra un cambio de mente. ¿Qué significa arrepentirse? Significa cambiar totalmente nuestra manera de pensar sobre algo. Si yo hoy pensaba una cosa sobre algo, totalmente pienso otra diferente. Y una persona realmente cuando se arrepiente, suceden dos cosas. En primer lugar, y eso es lindo para que ustedes se hagan un autoanálisis, para que digamos todos nos hagamos un autoanálisis para saber si verdaderamente nos hemos arrepentido. Cuando una persona se arrepiente, entonces, primero tiene que admitir que estaba pensando mal. Admitir, tomar conciencia y decir, realmente acepto, considero, entiendo que estuve pensando mal. Eso significa admitir que estaba pensando mal. En segundo lugar, una persona cuando se arrepiente, luego de haber admitido que estaba pensando mal, tiene que cambiar toda su manera de pensar para comenzar a pensar correctamente. Es como decir, hago un borrón de todo lo que yo venía pensando para comenzar a escribir nuevamente en ese papel blanco. O sea, empezar a pensar como Dios piensa y ver las cosas como Dios las ve. Por eso a veces cuando las personas dudan y muchas veces han preguntado o han cuestionado sobre algunas situaciones que yo no les quiero decir, porque el ser humano las tiene que decidir, yo les digo, ¿y qué haría Jesús? Entonces inmediatamente dicen, Si por ejemplo me preguntan, les doy un ejemplo, hermana, ¿puedo ir a la cancha de fútbol? Yo no les quiero decir sí o no. Entonces yo les digo, ¿y qué opinas tú? ¿Iría Jesucristo a una cancha de fútbol? Se dicen malas palabras, se matan gente, se aborrecen, hay odios de barras con barras, hay idolatría, porque se está adorando a un equipo, se está adorando a una persona, se está adorando a una pelota, un partido, un lugar. Entonces yo a veces no me gusta decir sí o no, porque cada uno sabemos si está bien o está mal. Yo lo que siempre digo es, ¿lo haría Jesús? ¿O qué te respondería Jesús? Porque tenemos que empezar a pensar como Dios piensa, entonces tenemos que saber cómo Dios piensa. Y tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Tristemente digo esto porque lo he conversado, generalmente esto me ha pasado con creyentes, que algunos dicen, pero Dios me va a entender. Pero Dios me va a entender. Conversando con una persona de 50 años más o menos de creyente, una vez me dijo, yo me he divorciado y por supuesto, ¿cómo Dios no me va a entender que yo solo y triste no puedo vivir? Tengo 2 hijos, no los puedo criar a los 2 yo. ¿Cómo Dios no me va a entender? ¿Cómo Dios no va a querer que yo sea feliz? Así me decía esa persona de 50 años de creyente. Están equivocados todas esas personas cuando piensan que a la moral de Dios nosotros la podemos conformar a nuestros pensamientos y a nuestras equivocaciones. Una moral que es santa. Cuando nosotros creemos que a esa moral de Dios la podemos cambiar por nuestra moral, muchas veces corrupta. Entonces nunca podemos decir que Dios me va a entender cuando sabemos que Dios no nos va a complacer en nuestros pecados. Porque la moral de Dios nosotros no la podemos cambiar. La moral de Dios es una.
es una, es santa. Hemos estado cantando recién santo, ¿verdad? Santo. Y cuando tomamos conciencia de lo que cantamos, a quién adoramos, a quién alabamos, tendríamos que temblar y llorar, hermanos, en la presencia de Dios. Porque cuando empezamos a entender la santidad de Dios, empezamos a comprender nuestra bajeza. Comenzamos a ver la santidad, esa perfección de un Dios santo, 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 que no acepta ningún tipo de inmoralidad, que debemos humillarnos en la presencia de Dios y derramar lágrimas y pedir perdón. No tenemos que llevar a decir Dios me va a entender, sino Señor, me humillo y perdóname. Esa debe ser la actitud cuando entendemos realmente cómo piensa Dios y cómo ve las cosas Dios. Por supuesto, en la Biblia siempre se busca el origen de las palabras y me gusta siempre ir al griego porque es la verdadera raíz de las palabras. Y arrepentimiento significa metanoia, meta, cambio, noia, mente. Entonces eso significa arrepentimiento, cambio de mente. Y Dios manda a todos los hombres, a cambiar su modo de pensar. Miren ustedes, hermanos, y no les voy a hablar ahora porque sería dilatar mucho el mensaje y no lo quiero dilatar, que un hombre tan justo como lo era Job, ¿se acuerdan un poquito de la historia de Job? Sí, verdad. Dice que era un hombre justo, recto, apartado del mal, apartado, no se juntaba con los que hacían pecado, y temeroso de Dios. Y sin embargo, al final de la historia de él, su mente había cambiado. A pesar de ser un hombre tan perfecto, que incluso Dios no tenía cuestionamientos con él, que le permitió al diablo que hiciera todo lo que hizo, para mostrarle al mismo diablo que no lo iba a quebrantar a Job, que no lo iba a hacer retroceder, que no lo iba a volver atrás por más que lo latigara con toda la forma que el diablo lo latigó. Pero aún así, cuando termina la historia de Job, su mente era otra. Entonces fíjense, hermanos, que si nosotros nos creemos cristianos, porque venimos de muchos años de conocimiento de la Biblia, de asistencia a una iglesia, no creamos que no tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque mientras estemos acá en la tierra siempre van a haber cosas que vamos a tener que cambiar, hermanos. Siempre. Hasta que el Señor saque a la iglesia con un cuerpo glorificado, una mente renovada, nosotros siempre tenemos que estar diciendo, Señor, cambia mi mente. Señor, cambia mi mente, me arrepiento porque, Señor, he albergado cosas que no tenía que albergar, porque yo no entendía realmente tus caminos, porque yo pensaba que estaba en el camino recto totalmente y cuán equivocado estaba. Entonces Dios manda a todos los hombres a cambiar su modo de pensar. Y vamos a ver lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 18, 9. Es la parábola bien conocida del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, fíjense en que el Señor le está diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, algunas personas que se creían justas y estaban bien confiadas pensando que ellos eran justos y por considerarse justos estaban menospreciando a los otros. Porque pasa también que está el pecado de aquellos que se creen demasiado justos y que por eso menosprecian a todos los demás. Eso estaba haciéndole ver el Señor con la parábola que le refiere en este momento, que ya la vamos a leer más adelante. Le dice una parábola para que puedan entender a esas personas que se justificaban a sí mismos y que pensaban, ¿en dónde se piensa, hermanos? Acá en la mente. Ellos pensaban en su mente que eran juntos y por esa razón menospreciaban a los demás. Estas personas tristemente no estaban pensando correctamente de sí mismas. Necesitaban arrepentimiento. Eso necesitaban. ¿Qué dice el versículo 10 al 13 de esta parábola? Dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana,
doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios sé propicio a mí, pecador. Ahora nos preguntemos de estos dos hombres, ¿cuál de los dos estaba pensando correctamente? Porque hay dos, uno el fariseo y otro el publicano. ¿Cuál estaba pensando correctamente? Porque el primero, vemos que hacía cosas buenas realmente, cosas que las tenemos que hacer. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Dice, ayuno 2 veces a la semana. El Señor nos mandó a ayunar, porque el Señor dice, mientras el esposo no esté acá en la tierra, vamos a tener que ayunar. Doy diezmo de todo lo que gano, totalmente bíblico. El Señor nos mandó para ser bendecidos que diezmemos. Y él decía, no soy adúltero. Evidentemente ese hombre no era adúltero, porque si él estaba diciendo que no era adúltero, que no era injusto, que no era ladrón, porque no debe haber robado, y que no soy como los otros hombres que andan en caminos malos, ¿no es cierto? Y ni aún como este publicano, porque los publicanos eran personas muy malas, hermanos. Eran personas temibles porque eran los cobradores, eran como los prestamistas, así entendamos. Eran como los prestamistas y oprimían y extorsionaban a la gente de mala forma. Y muchas veces le quitaban más de la cuenta del dinero. Y entonces la gente trataba de ni siquiera pasar por el lado de ellos, de los publicanos. Pero ahí vemos que hay un publicano que era de esas personas temibles, pecadoras, malas, extorsivas, manipuladoras. Pero sin embargo ese publicano estaba lejos y no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Cómo será que se sentía tan pecador que no podía ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios sé propicio a mí, pecador? Porque se estaba arrepintiendo, estaba considerando su condición mala. Él estaba reconociendo, estaba dándose cuenta en su mente que necesitaba arrepentimiento. Pero el otro fariseo, que en línea general los fariseos eran los teólogos, los que conocían la Torá, conocían los mandamientos de Dios, lo conocían, hermanos, porque eran personas religiosas los que estaban en la sinagoga, muchos de ellos enseñaban. Sin embargo, el fariseo nunca expresa ahí que él se reconozca pecador y que necesitaba arrepentimiento. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos hombres fue salvo? ¿Cuál de estas dos personas estaba pensando correctamente? ¿El publicano o el fariseo? El publicano, amén. Porque a pesar de que era un hombre malo y muy malo, pecador y muy pecador, en ese momento su mente había entendido que necesitaba arrepentimiento. Entonces el fariseo, a pesar de tener mucho conocimiento de la ley, de la Torá, que en ese momento se debía respetar y ellos la respetaban, sin embargo él se consideraba justo a sí mismo y no necesitaba arrepentimiento ante sí mismo, no ante Dios, porque dice que oraba consigo mismo, ni siquiera oraba a Dios, se hablaba él mismo. Entonces, ¿quién fue salvo? Para eso vamos a leer el versículo 14, vamos a ver de estas dos personas quién fue salvo. Versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado, o sea el publicano, antes que el otro, antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece, el fariseo, será humillado. Y el que se humilla, el publicano, será enaltecido. Entonces, ¿fue salvo el fariseo? No fue salvo, porque se enalteció en sus pensamientos. ¿Y fue salvo el publicano? Sí, porque se humilló. Es lo que el Señor quiere que lleguemos al punto, hermanos. Que siempre cuando estemos en la presencia del Señor vengamos con un pensamiento de humillación. Señor, yo necesito que tú hagas una obra nueva en mi vida. Señor, yo necesito que tú me perdones, Señor. Señor, yo necesito que tú me hagas una mejor mujer, un mejor hombre. Yo necesito, Señor, un cambio. Yo necesito ser diferente. Si una persona no se arrepiente y piensa diferente, ¿qué le sucede? Vamos a Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5 se los voy a leer. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo, no,
Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y se lo voy a leer ahora que le he enfatizado esto, les voy a leer desde el versículo 1. Lucas 13, desde el versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y ahí les responde el Señor: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis, o sea, todos moriréis igualmente. Os digo de vuelta, el Señor le dice en el versículo 5, porque el versículo 4 dice: o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor le estaba haciendo ver, queridos hermanos, que no hay justificativo para ningún ser humano para que no necesite arrepentimiento. Acá el Señor le enfatiza claramente que si no se arrepentían, todos iban a perecer igualmente. Igual que los que han perecido aplastados esa noche en la torre de Siloé, como los anteriores nombrados. Todos, si no se arrepentían. Un cambio de mente, hermanos, produce un cambio de vida. Por eso cuando se observa una persona que dice que se ha arrepentido, que vienen a las iglesias, pero no hay un cambio de vida, difícilmente esa persona ha hecho un cambio de mente. Difícilmente. Porque el primer síntoma de una persona que ha hecho un cambio de mente se nota en un cambio de vida. Inmediatamente, hermanos. Ese cambio puede suceder en un día, en un momento que vienen a la iglesia y el poder del Evangelio los ha tocado, se han sentido tocados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra y se han arrepentido en la presencia del Señor. Y entonces uno dice, ¿será que verdaderamente se ha arrepentido esta persona? Porque a veces puede ser emocionalismo, a veces puede ser realmente la presencia de Dios que los ha tocado. Pero uno espera los días posteriores y uno observa durante la semana y pasa la semana y pasa otra semana cuando ya se empieza un poquito a enfriar ese toque y uno empieza a ver si la persona mantiene ese cambio, esa entrega que ha hecho en ese momento a Dios de su corazón. Esas promesas que a veces se hacen en el altar. A veces vemos promesas de personas que están llorando y prometiéndole a Dios: Señor, me arrepiento de mi pecado, no voy a volver a cometer más las locuras que vine cometiendo, no voy a volver a andar más en esos caminos de muerte. Señor, yo te prometo. Y hay personas que confiesan realmente, sinceramente, uno los siente llorar y uno los siente reales, verdaderos, sinceros. Pero pasa el tiempo y uno de pronto empieza a ver que ese arrepentimiento no fue genuino. Porque el cambio de mente inmediatamente produce un cambio de vida, hermanos. Por eso no hay que apresurarse. Cuando una persona dice, yo me he convertido y me quiero bautizar, y bueno, algunos dicen, y me quiero casar con la señorita tal, o la señorita dice, me quiero casar con el muchachito tal, siempre es aconsejable esperar un tiempo. Porque por su fruto los conoceréis, dice el Señor. Entonces, si esa persona realmente se ha convertido, si esa persona realmente, se ha arrepentido, va a mostrar un cambio de vida. Todos los domingos, todos los días de la semana, hermanos. Por eso uno como siervo del Señor aconseja, ministra, exhorta, los lleva al arrepentimiento a las personas, les enseña la palabra, les enseña lo que es conveniente, qué es lo que deben dejar, qué es lo que deben hacer, y de ahí somos libres. Porque el arrepentimiento es personal, hermanos. Uno como siervo del Señor no puede obligar a nadie. Uno puede aconsejar, uno puede demostrarle el mejor camino que lo lleva a la salvación, en primer lugar a la vida eterna, y en segundo lugar el mejor camino que lo lleva a la bendición terrenal. Ellos y sus hijos a posterior. Pero de ahí en más, si ellos después deciden, es cada uno el que sabe si se ha arrepentido o no en el corazón.
Si uno piensa correctamente, entonces va a vivir correctamente. Vamos a ver Proverbios capítulo 23, 6 y 7. Aquí está haciendo una advertencia este rey sabio, que Dios le había dado sabiduría de lo alto, y dice así: no comas pan con el avaro. ¿Saben lo que es el avaro? Esa persona que no quiere compartir nada, tiene un montón y no quiere compartir nada. Avaro. ¿Ustedes se acuerdan, hermano, de Tío Rico? ¿Se acuerdan ese personaje que nos hacía reír cuando éramos chicos? Nosotros ni sabíamos la verdad. Era un tío rico, justamente, por eso se llamaba el Tío Rico. Y su sobrinito, eran 3 patitos, ¿no? Pero este tío rico tenía bóvedas de plata. Mezquino para comprarle un helado a su sobrino. No les daba nada. Vivía como un miserable, vivía como un mendigo, porque la tenía acumulada su plata en bóvedas y no disfrutaba el dinero ni él ni sus sobrinos. Amargado, siempre enojado, porque esa es la característica del avaro. El avaro es una persona amargada. Uno tendría que decir que la persona rica que tiene dinero está feliz y lo disfruta y vive contento porque vive tranquilo, tiene dinero para disfrutar y para compartir también. Pero el avaro no lo disfruta. No lo disfruta al dinero ni él, ni hace disfrutar a los demás. Así dice la palabra: no comas pan con el avaro. No comas. Ni codicies sus manjares, o sea, no desees lo que él tiene. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como él se está comportando, así es, porque así piensa. Entonces aquí este rey Salomón sabio, le dice: no comas pan con ese hombre, no vale la pena. Dice, porque es así. Como él está actuando, así es su pensamiento. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y vale la pena, hermano, sentarse a la mesa de alguien que te invita, pero que su corazón no está contigo. No, porque capaz que hasta la comida nos cae mal. Porque es una comida maldecida. Porque si no la damos con corazón alegre, con un corazón lleno de amor, así, una comida maldecida que hasta nos va a caer mal. Entonces, acá está diciendo, mas su corazón no está contigo. Entonces, hermanos, si uno piensa correctamente, va a vivir correctamente, va a actuar correctamente, consigo mismo y con el prójimo. Ahora vamos a ver, porque decimos que arrepentirse es un cambio de mente, ¿verdad? Y eso lo tenemos que tener bien claro. Es un cambio de mente. Entonces, ¿qué cambios tengo que tener yo en mi mente? Y vamos a ver porque son muchos. El primero es de mi persona, ¿sí? Vamos a leer Jeremías capítulo 17, versículos 9. Dice así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor no dice que el corazón de algunos. Ahí está diciendo que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Está hablando de todas las personas. Tenemos un corazón engañoso. Por eso es que hay que cuidarlo al corazón. Y por eso hay que entregarle el corazón a Jesucristo, para que sea Él el que lo gobierne. Y el versículo 10, se lo leo en mi Biblia, dice así: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién es el que lo va a conocer al corazón realmente? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, hermanos, debemos entregarle el corazón a Dios. Por eso le enseñamos desde pequeño a los niños a entregar su corazoncito al Señor, para que ellos de pequeño vayan pensando bien, vayan creciendo pensando correctamente. A veces nosotros los seres humanos nos podemos engañar y somos buenos engañadores, muy buenos engañadores somos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y miren qué hermoso, hermanos, que Dios revela realmente. A veces cuando siento que hay personas que nos están haciendo maldades, porque uno siente, ¿no, hermanos? En esta semana es impresionante cómo Dios nos está revelando a toda la familia. Hasta nombre y apellido nos ha dicho el Señor de quienes nos estaban haciendo maldades. Entonces,
¿Pero por qué? Porque nosotros le decimos, Señor, yo no sé. Ni quiero empezar a juzgar ni a inculpar a nadie, porque la mente puede volar. ¿Será este? ¿Será aquel? Me parece que es aquel. Pero hay que ver quién es. Entonces, pidan revelación de Dios. Los hijos de Dios tienen que pedir revelación de Dios. Porque somos hijos de Dios, estamos ya sentados en lugares celestiales, dice el Señor, juntamente con Cristo. Entonces, si el Señor ya nos ha sentado en los lugares celestiales junto con Cristo, somos herederos de su gloria, de su poder, de su autoridad. Por eso atamos, reprendemos, quemamos, porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Y por eso pedimos revelación, para que no vivamos más engañados, hermanos, para que tengamos cuidado, para que no establezcamos relaciones inapropiadas. Señor, revélame quién es esta persona. Revélame. Así es la vida del cristiano, hermanos. Entonces yo mismo, ¿qué dice Jeremías 7:9? Entonces que el corazón es engañoso y tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces vamos a pensar lo que no tenemos que pensar y porque dice que es perverso. Y el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tremendo, ¿no? En segundo lugar, ¿qué otros cambios más tenemos que tener con respecto a ese cambio que hacemos cuando nos arrepentimos con respecto al pecado? Vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cambio de mente tengo que tener yo con respecto al pecado? Cuando yo antes vivía en el pecado, y no me molestaba si yo dañaba a toda mi familia por vivir en el pecado. No me molestaba si mi esposa era dañada por yo ser un adúltero, un infiel. O no me molestaba dañarlo a mi esposo por yo ser una adúltera infiel. Y si antes no me molestaba cosas que yo hacía de pecado, porque pecado hay muchos, hermanos. Con solo pensar mal todo el tiempo, estar pensando cosas malas, murmurar y decir cosas, siempre hablar mal y quejarnos, que también es pecado. Ahora yo empiezo a darme cuenta que no se puede vivir en el pecado. Cambia mi mente. Cuando antes yo vivía todos los días en el pecado y no me afectaba porque me iba arruinando mi vida. Día a día el pecado me iba arruinando. De pronto yo me paro y empiezo a cambiar mi mente y empiezo a darme cuenta que si yo sigo pecando, que dice que, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces yo ahora me doy cuenta, si yo sigo en este camino me voy a morir. Antes no, yo no me daba cuenta, por eso seguía haciendo las cosas. No tenía ese cambio de mente. Más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo empiezo a pensar diferente. El Señor me regala algo distinto a la muerte. El pecado me paga la muerte, más Dios me regala la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo ahora quiero ser del Señor Jesucristo. Mi mente empieza a pensar otra cosa del pecado. ¿Se dan cuenta cuando antes a mí no me importaba? Cuando yo antes vivía todos los días en pecado y quizás venía el domingo y oraba y trataba de portarme bien el domingo y después comenzaba el lunes de vuelta y volvía con las mismas cosas de pecado. Ahora yo digo no, mañana y pasado y toda la semana, de lunes a domingo, no voy a cometer esta cosa que he venido cometiendo por años. Porque mi mente ha cambiado, hermanos. Vamos ahora a Génesis 1:1. Cambia mi mente con respecto a la creación. Y esto atentos, chicos, ¿sí? ¿Por qué atento? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Atento, ¿por qué? Porque en las escuelas se introducen las distintas teorías de la creación del mundo. Y se la debe estudiar como tal y se la debe rendir como tal. Entonces, cuando yo tuve que rendir, me acuerdo esa materia donde se daban los pensamientos de Darwin, de Freud, de todos estos que creen en el evolucionismo. Incluso hay un pensamiento que dice que venimos del agua, que por eso somos 70% de agua, porque nuestro origen fue el agua, ¿no? Y que fuimos evolucionando hasta ser ser humano. Miren qué cosa tan irracional, venir del agua. Pero es un pensamiento y hay muchos seguidores. Estos pensamientos eristas son muy de la creación del agua y por eso rinden tributo al agua y la hacen mágica al agua.
que ven cosas en el agua y que hay cosas y que si uno la pone al agua de un día para el otro, el agua porque se ha cargado de malas energías, toma esto y que aquello, y empiezan a hacer una teoría del agua. Pero Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea que la creación no fue por una explosión, como algunos dicen, que hubo una explosión y se formaron los mares para aquí, la tierra para aquí, el cielo y se dividió por medio de esa explosión. Entonces, si los chicos tienen bien en cuenta, porque vienen a la escuelita dominical, vienen a la iglesia y aprenden, cuando tengan que estudiar esas materias las van a estudiar como una de las tantas teorías de algunos pensamientos locos, de científicos locos, ateos, que no tuvieron a Cristo en el corazón. Entonces, cuando yo tuve que rendir esa materia, ponía, según el pensamiento de tal científico, ellos dicen que la creación se creó así, según el pensamiento de ellos. Porque la materia la tenía que rendir, de alguna forma la tenía que rendir. Entonces yo no decía, Darwin dice así, según el pensamiento, según ellos, creen así. Vamos al otro cambio que tenemos que tener en cuanto a nuestra forma de pensar. Entonces, erradicada el pensamiento ese, ¿no? De que fue creada el mundo de otra forma que no sea a través de Dios, ¿sí? El mundo, vamos a Santiago 4, versículo 4. ¿Qué pensamos del mundo? Porque yo veo que últimamente los cristianos aman mucho el mundo, hermanos. Tanto aman el mundo que siguen el pensamiento del mundo, siguen las costumbres del mundo, siguen las tradiciones del mundo, siguen las modas del mundo. Vienen modas tan extravagantes, locas y raras del infierno mismo, pero como es la moda, los cristianos se acoplan y siguen la moda. Nosotros debemos ser antimoda, hermanos. Sinceramente, yo por ahí, bueno, pongamos esta remera tiene flores, ¿sí? Bueno, está de moda ahora las remeras con flor, pero yo no me la compré porque está de moda, me compré porque a mí me gusta. Fui y la miré, ay, qué bonita, a mí me encantan ese bordadito delicado y me la compré por eso, pero no me la compré porque esté de moda. Si el año que viene ya no está más de moda la remera, la camisa con flores, me la voy a seguir poniendo, porque no las voy a dejar archivada porque pasó la moda. Eso es acomodarse al mundo. ¿Qué dice? Oh almas adúlteras. ¿Estamos bien conscientes de lo que es la palabra adúltera? Adulterio, que no se es fiel a algo, que no se es fiel a un hombre o el hombre a la mujer, que no se es fiel a Dios. Adúltero, ¿no? Se adultera algo, se lo deja de lo natural y normal, se lo adultera, se lo cambia. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos hacemos amigos del mundo, ¿de quién estamos siendo enemigos? De Dios. Entonces a veces decimos que amamos a Dios y no nos damos cuenta que estamos siendo terribles enemigos de Dios. Porque estamos amando todas las cosas de este mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo que por ahora es Satanás. Pero que en algún tiempo el Señor lo está dejando. Lo deja. Como al malo también lo deja. Que actúe y que prospere y que crezca como una enredadera. Porque el Señor lo deja, que sabe que en algún tiempo el diablo va a ser encadenado y echado al lago de fuego. Pero lo deja. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios no obliga a nadie a seguirlo a Él. Entonces, si Dios no lo dejara al diablo que actúe en el mundo, todos nos veríamos forzados a seguirlo a Dios. ¿Se entiende? Pero Dios, aún así, lo deja al diablo que actúe para ver quién es el que lo va a seguir al diablo y quién es el que lo va a seguir a Él. Por eso, Dios lo deja actuar al diablo, no porque el diablo tenga poder como Dios, jamás. Dios lo ha creado al diablo. Por lo tanto, siempre el poder de Dios es superior a su creación. Pero lo deja que actúe en todos sus poderes engañando y mintiendo para ver quién es el que sigue a las mentiras del diablo, del mundo que está gobernado por el príncipe de este mundo, que es Satanás. Entonces vemos a veces cristianos que siguen todas las costumbres del mundo. El mundo dice esto es bueno, es saludable, pero el apóstol Pablo viene y enseña otra cosa y dice todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces hay algunas cosas que no son necesariamente malas, pero que no nos convienen, hermanos. No nos convienen. Y cada uno sabe qué es lo que no nos conviene. Porque mi debilidad no es la misma de la de ustedes. Cada uno sabe cuál es su debilidad, ¿verdad? Todos tenemos algo. Llamémosles tendencia al mal.
Entonces yo sí sé cuál es mi tendencia al mal. Quizás, por ejemplo, miren, a mí Dios me ha sacado de los yuyos. Y yo les pregunto por qué a ustedes Dios me ha sacado a mí de los yuyos. Bueno, se los contesto yo, porque a mí Dios me dijo por qué. Un día soñando el Señor me dijo, vas a tomar mate cocido nomás. Y enfático, ¿no? Me lo dijo, enfático. Entonces yo decía, ¿mate cocido nomás? Yo tan yuyera, hermanos, que me gusta el yuyo que aquel que daba consejos a todo el que se me pasaba por el camino, tome esto, que para aquello, porque entendí que eso me llevaba por el lado de los curanderos que trabajan con todos esos menjunjes de yuyos que hacen, ¿vieron? Entonces yo me estaba yendo a un terreno peligroso. Entonces si tenemos un Dios de poder que dice, a los que creen en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Yo estaba actuando como una curandera, diciéndole a todo el mundo que tome esto, que tome aquello, que esto es bueno. Y era bueno, sí, realmente son buenos los yuyos, Dios los ha creado. Pero Dios no quiere ese camino. El camino que Dios dice, no dice vayan y sanen a los enfermos con yuyo. El Señor dice vayan y pongan las manos y oren sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces el Señor me sacó de esa tendencia y me dijo, vas a tomar esto, ¿por qué? Para que me deje de andar con todo eso. Porque para mí era una inclinación mala, pero quizás para ustedes no. Cada uno conoce en su tendencia mala y en eso tienen que trabajar, en eso le tienen que pedir a Dios, Señor, ayúdame a no volver a tocar más esta tendencia mala, a no desviarme en este camino malo que me lleva por algo que tú aborreces. Que quizás si alguno me escuchaba iban a decir, este es cristiano curandera, porque la verdad que era tal el fanatismo que yo tenía, tal, hermanos, el fanatismo que yo tenía, que capaz que alguno que me escuchaba por ahí en el radio esporádica y decía, ay, está la curandera, tal, escuchemos qué está diciendo, y capaz que me confundían por curandera. Entonces el Señor me sacó de ese camino. Vas a ser evangelista, vas a predicar mi evangelio de salvación, vas a predicar mi evangelio de sanidad, mi evangelio de poder. Si quieres tomar yuyo, tómalo de vez en cuando, pero no andes haciendo propaganda como si los yuyos tuvieran más poder que Dios. Bien, entonces, si somos amigos del mundo, ¿nos constituimos en qué? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí? Y entonces cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vamos a Isaías 64:6. Las buenas obras, porque también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar con respecto a las buenas obras. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué está queriendo decir el profeta Isaías ahí? Que todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos sucios. Eso significa que todas nuestras obras, que muchas personas creen que por hacer muchas obras se justifican ante Dios, ante los ojos de Dios esas obras son trapos de inmundicia. ¿Saben, hermanos, que es tremendo cuando uno va al internet y ve a estos grandes millonarios, a estos grandes actores, cantantes que tienen mucha entrada económica, la cantidad de obras que han hecho, pero obras buenas, hermanos, es deslumbrante. Claro, tienen tanto dinero que hacen un montón de obras. Yo digo, ¿los justifica sus caminos perversos y malos porque han hecho un montón de obras buenas? No, miren cómo el Señor lo ve. Esto lo estaba diciendo un profeta de parte de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia, o sea, todas aquellas obras buenas que hacemos como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Porque si no hay arrepentimiento, toda nuestra justicia de nada vale. Ahora, entiéndase, si nosotros nos arrepentimos y hacemos buenas obras, es diferente. Ahí sí el Señor ya no las ve a nuestras obras y a nuestra justicia como trapo de inmundicia. ¿Se entiende? Si nosotros creemos que por la justicia y por las buenas obras ante Dios vamos a ser bien mirados, estamos equivocados. Pero si nos arrepentimos, cambiamos nuestra mente primero, entonces nuestras obras sí van a ser hermosas ante Dios. Salvación. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 12.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, antes pensábamos que podíamos ser salvos. Miren qué cosa, ¿no? Es tremendo, pero he tenido la oportunidad de conversar con muchas personas y pensaban que porque ellas eran salvas, sus hijos iban a ser salvos. Y un día una madre me dice, si yo me porto bien y hago todas las cosas bien, lo hago por mí y por mi hijita, para que ella también sea salva. Sí, es bueno el buen ejemplo de un padre, claro que sí, eso lo hemos hablado ayer, ¿verdad? Hemos dicho que dando buen ejemplo a nuestros hijos los vamos induciendo al camino del bien y del mal, pero no le dejamos la herencia de salvación, no. Le dejamos la herencia de una buena moral, le dejamos la herencia de un buen transitar por la tierra, pero no le regalamos nosotros la herencia de la salvación, porque no hay en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún santo, ninguna virgen, nadie nos puede salvar. Hay un solo nombre que se llama Jesucristo que nos puede salvar. Entonces, la mente hay que cambiarla y entender eso con respecto a la salvación, que el único que otorga salvación completa y perfecta se llama Jesucristo. Con respecto al Salvador, San Juan capítulo 10, versículo 9. Con respecto al Salvador, hemos visto la salvación, ahora el Salvador que dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Mientras no entendamos que Jesucristo es la puerta a la salvación, que Él es el Salvador de nuestras vidas, vamos a vivir por cualquier tipo de camino, sin saber que solamente sí, como hemos hablado anoche, que tenemos que morir con Cristo. Tenemos que morir que a las cosas de la carne, que antes esta carne dice, el que siembra para la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Entonces, si no entendemos que tenemos que morir juntamente con Cristo y que solamente con Jesucristo podemos ser salvos y hallar buenos pastos. ¿Qué son los buenos pastos? Jesucristo es el alimento de nosotros de todos los días, el que nos ayuda a que no nos salgamos del camino. La palabra de Dios, estar congregado y venir y aprender de Dios, esos son los buenos pastos que Dios nos da. Pero algunos van a buscar pastos envenenados, en tierras, y a veces, hermanos, no crean que al pasto envenenado lo van a encontrar en la iglesia podríamos decir, iglesias que no tienen que ver con nuestra fe. A veces dentro del mismo pueblo de nosotros, hermanos, hay pastos envenenados. Porque cuando no se enseña la doctrina correcta como es de Jesucristo, como no se enseña la verdadera doctrina no adulterada, corremos el riesgo de estar alimentándonos con veneno. ¿Y qué hace el veneno en el cuerpo? Mata si seguimos comiendo mucho. Si comemos poquito, bueno, puede ser que la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana, dice, nos salve. Pero si seguimos empecinados en comer pastos envenenados, seguramente vamos a hallar la muerte. Entonces Jesucristo es la puerta y tenemos que tener bien en claro que si no vamos a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestro pecado, al Salvador de nuestra vida, al que murió, al que dio su vida, al que derramó su sangre en la cruz del Calvario, no vamos a ser realmente nunca salvos. La cruz, vamos a ver en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. ¿Cuáles eran los pensamientos de las personas que tienen que cambiar? Porque estoy nombrando todo esto, porque todo esto tiene que cambiar en nuestra mente cuando nos arrepentimos. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura, por eso nos llaman locos, hermanos, porque predicamos de Cristo, predicamos del poder de esa muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario, que no fue derrota. Algunos que le encanta colgarse esos crucifijos. ¿Vieron la cantidad de gente que anda con crucifijos con un Cristo muerto? Nosotros los cristianos sabemos que esa cruz, o sea, el poder de la cruz, no en sí el madero, porque el madero es maldición. El poder de la cruz significa salvación para nosotros, el sacrificio de Jesucristo significa salvación, triunfo, victoria. Por eso decimos que en Cristo somos más que vencedores, por el poder de la resurrección, porque nuestro Cristo no quedó allí en la tumba, resucitó y hoy vive, gloria a Dios, es el único Dios que vive. Todos los demás están muertos, ahí sus huesos, pero nuestro Cristo, la tumba está vacía.
Y la cruz para nosotros es poder. Por eso los cristianos tenemos poder. Poder para atar, poder para cortar, poder para quemar, poder para sanar. No por nosotros, sino por el poder de la cruz. Por el poder de Jesucristo, que murió en una cruz para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Vamos a ver con Satanás. ¿Qué opinábamos antes y qué cambio tenemos que hacer con este ser? Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar. Entonces muchos no le dan valor al diablo en ese sentido. Viven la vida como quieren y no se dan cuenta que si nosotros nos salimos del camino recto, hermanos, hay uno que está hambriento, desesperado y que no duerme. Dice que anda como un león rugiente. Y yo no me acercaría a un león rugiente. ¿Ustedes se acercarían a un león rugiente? Jamás de los jamases. Hasta los domadores, algunos han sido muertos por su propio león que lo domaban. ¿Vieron? En internet salen casos así, de leones que se han comido a su propio domador. Porque cuando un león está con hambre no perdona ni al domador. Entonces así anda el león rugiente. No va a perdonar a nadie, hermanos, porque él siempre está hambriento. Hambriento de llevarse más almas al infierno. Desesperado anda el diablo, viendo a quién puede devorar. Pero hay algunos que no le importa nada, no. Viven los días, todos los días, no le importa que esté ese león rugiente. Y viven y hacen cosas malas y no se dan cuenta que el diablo se los ha devorado. Y cuando han sido devorados por el diablo, algunos ya no pueden salir de las garras del diablo. Ya es tarde, han sido comidos, devorados. Entonces no tenemos que llegar al punto ese, porque si empezamos a jugar con el pecado, jugar significa me divierto con el pecado, es lindo, disfruto, gozo, no me hace nada. Y el diablo te va comiendo un poquito, hoy te come un poco y otro poco mañana, y seguí así que así estás bien. Entonces va a llegar el punto en que esa persona va a estar devorada por el diablo. Y anda buscando a quien devorar. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros inteligentes y, como la Biblia dice, resistid al diablo. No andes a la par del diablo, resistilo. ¿Con qué? Con la palabra. Resistilo con la palabra y hermanos, esforzándonos. Porque el Señor dice que si no nos esforzamos a entrar por la puerta estrecha, muchos no van a poder ser salvos. Entonces, la vida cristiana es un esfuerzo. Es todos los días, resisto al diablo, lo resisto, lucho, peleo, no lo dejo que me invada, ni mi vida, ni mi hogar, ni a mis hijos. Entonces me levanto orando, todo el día oro, me acuesto orando, haciendo lucha. Por eso decía el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, porque realmente esta vida es una pelea, es una lucha, hermanos. No podemos vivir así tranquilito, que los días pasen, no pasa nada, si yo soy cristiano, a mí no me va a pasar nada. Pero si, ¿a quién quiere destruir el diablo? A los cristianos, hermanos. A nosotros nos quiere destruir porque nos odia. Y los que odian, ¿a quién quieren destruir? A sus enemigos. El diablo nos odia a nosotros, nos va a querer destruir todos los días de nuestra vida. Entonces, si todos los días no estamos alerta así los ojos abiertos y los oídos bien destapados, me los limpio para tenerlos bien destapados, para escuchar bien. Entonces yo me alejo de los lugares malos, no me junto con las personas que antes me juntaba, no voy a esos lugares donde antes concurría. Si es posible, esquivo, me voy por calles diferentes, no importa que me canse y tenga que caminar 2 o 3 kilómetros más, no importa. No importa que me tenga que cansar, vale la pena, hermanos, esforzarse, cansarse por cambiar nuestra forma de pensar. Yo ya no soy más ingenua ni ingenuo como antes. No, a mí ya no me van a engañar más. He sido engañado por muchos años, ya acá basta. Ahora soy un hijo de Dios, ahora yo he entendido el arrepentimiento, mi mente ya no es la misma de antes. Lo que antes yo lo veía como bueno, ahora lo veo muy malo. Y lo que antes lo veía como malo, que es venir a la casa de Dios, leer la Biblia, orar, portarme bien, cuidarme, resistirlo al diablo. Antes yo veía que todo era malo, ahora lo veo que es bueno. Que los cristianos tenemos que estar en pie de guerra, hermanos, y no darle que avance ni un paso el enemigo sobre nuestras vidas. Porque si hemos tenido que llorar muchas veces en esta vida, no digo todas, no, pero si hemos tenido que llorar muchas veces en esta vida, es por culpa que le hemos dado lugar a que el diablo avance,
a nuestro territorio que nunca tendría que haber avanzado. Así que muchas veces sufrimos en esta vida porque son pruebas que el Señor nos ayuda a tener paciencia, nos prepara para la paciencia, nos prepara en la fe, nos prepara en otros temas que no los voy a hablar ahora porque sería lindo dedicarle tiempo a eso nada más, ¿no? Pero muchas de las situaciones afligentes y muy afligentes de nuestras vidas se deben a que hemos dejado que el enemigo avance. Hoy un poquito, otro más, otro más, otro más, otro más. Y cuando nos damos cuenta ya estamos en la misma boca del diablo. Y anda a salir de la boca de ese león. Con respecto al futuro y último, Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Con respecto al futuro, hay muchas personas que no piensan en el futuro, hermanos, porque saben que si muchas personas o todas pensarían en el futuro, no vivirían como viven. Hay muchos que los hemos invitado a la iglesia y dicen, sí, ya voy a ir. ¿Hoy están acá? No están. Incluso hay muchos que han dicho, sí, ya voy a ir a la iglesia. Están muertos ya. Están muertos. Sí, ya voy a ir a la iglesia. Si digo, sí, ya voy a la iglesia, el primer día que haya iglesia, yo estoy en la iglesia. Porque yo no sé, hermanos, qué me puede pasar, porque no soy dueño del futuro. Estoy viviendo el presente y de este presente puedo ser dueño, pero nunca del futuro. El futuro está en las manos de Dios. Miren lo que dice, no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, o sea, haremos negocio, trabajaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se parece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, haremos eso, porque si el Señor quiere, no vamos a tener trabajo, si el Señor quiere, no vamos a estar sobre la tierra. Pero hay algunos que dicen, no, sí, mañana yo voy a ir a hacer negocio, voy a ganar plata y voy a llenar mi bolsillo y voy a tener para comprarme un auto y hacen planes creyendo que son dueños del futuro, hermanos. Y si nos roban todo el dinero, se desvanecen todos los planes. Entonces el cristiano cambia su mente y dice, me voy a portar bien hoy. Y voy a trabajar hoy porque no sé qué me puede pasar mañana. Capaz que mañana me enferme, capaz que mañana no pueda salir a la calle a trabajar. Entonces hoy que estoy con salud lo hago. Hoy que estoy con salud y que estoy bien y que estoy con energía, voy a salir a la calle y voy a trabajar. Por darle un ejemplo, hay miles de ejemplos. Pero hay algunos que, no, yo mañana voy a salir a trabajar y voy a hacer mucho dinero mañana. Y si mañana te encuentra la muerte en el camino y no puedes salir a trabajar, ¿qué de tus hijos? ¿Qué de tu destino? Entonces, hermanos, ¿vieron cómo tenemos que cambiar la mente de todo? Cuando realmente nosotros nos arrepentimos, analicemos todos estos puntos, se los leo. De cómo está mi situación ante Dios, del pecado, cómo yo lo miraba antes el pecado y cómo lo miro ahora, de la creación que no me puedo engañar, quién es el creador de todo, porque cuando nos damos cuenta quién es el creador de todo, nos damos cuenta cuán chiquititos somos y cuán grande es el creador. A veces nosotros nos sentimos dueños de la creación, nos sentimos dioses acá en la tierra, cuando hay un solo Dios, que se llama Jesucristo. Cambiamos nuestra mente con el mundo, todo lo que nos conquistaba del mundo ahora no sirve para nada, es basura. Amamos a nuestro Dios, Él es nuestra alegría, Él es nuestro gozo. Las buenas obras son trapo de inmundicia ante los ojos de Dios y no nos hemos arrepentido. Salvación, nos damos cuenta que la salvación se encuentra en Jesucristo solamente y no hay otro camino. Si buscamos otro camino vamos equivocados. Que el Salvador del mundo dio su vida y que Él es la puerta para la salvación. La cruz de Cristo tiene poder. Los cristianos somos personas de poder, hermanos, no de derrota. Cuando podemos entender eso, vamos a vivir vidas de victoria. Vamos a destruir los altares, miles de altares que se han hecho en contra nuestro. Todos los cristianos se le han levantado altares para luchar contra nosotros, hermanos. Pero cuando entendemos que somos poderosos en Jesucristo, le vamos a dar el valor de la cruz, hermanos. Vamos a entender quién es Satanás, que no podemos embromar en esta tierra, porque él sí que es astuto, sagaz y que no duerme.
aún piensa devorarnos a la noche. Por eso, ojo lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos escuchan, porque a veces todo eso lo llevamos a los sueños y el diablo en sueños nos puede atacar también. Y del futuro, que no pertenece a nosotros, sino le pertenece a Dios y que no podemos embromar porque hoy nos sentimos con vigor, con salud, con energía, con fortaleza, con dinero en el bolsillo, tenemos una casa buena, tenemos móvil para trasladarnos. El Señor nos puede quitar todo como le pasó a Job, a través del diablo. Nos puede quitar todo en un día. Miren en Japón cuando sucedieron esos terribles tsunamis, se veían cajas fuertes flotando en las aguas. La encontró capaz que un niño, capaz que la encontró esa caja fuerte, capaz que la encontró un mendigo. Y capaz que el mendigo se hizo rico por esa caja fuerte y el rico la perdió. Nadie supo nada con tanto desastre y calamidades que sucedieron, se perdió todo. En un día, hermanos, se nos puede derrumbar la casa, se nos puede derrumbar todo y la vida. Así que nos pongamos a cuenta con Dios y analicemos si verdaderamente somos personas arrepentidas. Porque si no, hoy es el día de salvación. Hoy. No mañana lo voy a pensar, tengo que analizar para ver cómo arreglo mi vida. No lo pienses, hermano, no lo pienses. Dispone en tu corazón, pídele la ayuda al Espíritu Santo y arrepiéntete. Es tan fácil, pero el diablo nos pone, espera, pausas, nos dilata los tiempos, nos muestra tentaciones. Hoy salimos de la iglesia con un corazón tocado por el poder de la palabra y tocado por el poder del Espíritu Santo. De pronto en el camino, hola, algún amigo de nuestras andanzas viejas. ¡Ay, qué lindo! Se revive todo el pasado. Mañana vamos. Ya sabe dónde, ¿no? Sí. Y de pronto todo lo que había escuchado en la iglesia se me evaporó. Pasa así, hermanos, les aseguro. Se nos evaporó todo porque el diablo es tan astuto que ahí te manda la tentación para robarte todo lo que Dios te quiere regalar. Dios los bendiga, queridos hermanos. Todos tenemos que hacer altares como hijos de Dios. A veces transitamos camino y vamos perdiendo en el camino muchas cosas. Y cuando nos damos cuenta que hemos tocado muchos terrenos del diablo. Yo me di cuenta. Y a veces converso en mi casa con mis hijos y le digo, pensar que siendo creyente me he metido en tantas cosas feas. Me he dejado engañar por tantas cosas feas. He comprado libros en momentos de desesperación conociendo al Dios de mi salvación. He comprado libros que no valen ni la pena que los hubiera comprado, de autoayuda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza lo que el diablo me hizo llegar! Creer que yo misma me puedo ayudar, que yo soy poderosa, que yo soy fuerte. Cuidado. Que el diablo sabe dónde tocarnos. Así que revisemos nuestras vidas, revisemos cómo estamos ante Dios y nos arrepintamos.